Muy buenas tardes en el Ecuador. Muy buenas noches en Europa. Muchos saludos a todas y todos a quienes nos acompañan nuevamente en este enlace latinoamericano europeo. Saludamos a Cristina Reyes, que esta noche es nuestra invitada. En nuestro enlace tratamos temas coyunturales de la patria grande, pero también temas que conciernen a nuestros migrantes, a nosotros mismos como migrantes. El abandono por parte de los tres últimos gobiernos en nuestro país se evidencia en los desahucios, más que nada en España. Para hablar de esto, justamente, hemos invitado a Cristina, a quien le agradecemos por compartir su tiempo con nosotros. También habrán otros compañeros que poco a poco se irán conectando, compañeros y compañeras, como por ejemplo el compañero César. Mi nombre es Marta Armijos y la saludo desde Alemania. Cristina Reyes es graduada en Historia del Arte, es magistra en Estudios de Género y Políticas Públicas e Intervención Social por la Universidad Complutense de Madrid, activista femenina por el derecho a la vivienda digna en España. Dicho esto, le cedo la palabra a Cristina. Muy buenas noches con todas y con todos. Muchísimas gracias, Marta, por esta acogida a todas las personas que se encuentran aquí presentes. Agradecemos el espacio, sobre todo un espacio que es precisamente para denunciar, ¿no? Toda esa estafa hipotecaria que ahora mismo en el Reino de España se está dando no solamente con nosotros como migrantes, sino con toda la sociedad española. Parece ser una especie de peste, el hecho de que las hipotecas, ¿no? El hecho de que los desahucios estén arrasando por todo el país, porque no solamente en Madrid, que es donde actualmente yo resido y reside mi madre, sino que en Barcelona, en Valencia, en muchos otros lugares de España también se están dando desahucios a diario. Entonces, por eso sí es importante que, bueno, pues existan espacios como este para que las personas sepan lo que está pasando con nosotros como migrantes, que a pesar de que no estamos en el Ecuador, también en estos territorios estamos siendo vulnerados y nuestros derechos también se están vulnerando por parte, ¿no? de la justicia española. Nosotras, bueno, hace ya más o menos 2 meses, porque el 13 sí, justamente hace 2 meses fuimos desahuciadas de nuestra casa. Nosotros tuvimos eh, un, un primer, digamos, lanzamiento que fue ya en el 2021 aproximadamente, del cual felizmente no nos echaron de la casa. Pasaron 2 años y ya este febrero del 2024 fue cuando ya nos desahuciaron y bueno, pues el fondo buitre fue quien se quedó con nuestra casa, ¿no? Em, y bueno, a nosotros nos gustaría sobre todo contarles cómo ha sido este proceso del antes, el durante y el después de un desahucio, ¿no? Porque son fases distintas que hemos vivido junto con mi madre, y la verdad que son muy, muy violentas y muy difíciles. Al haber tenido esta experiencia, podemos contarlo de primera mano, de cómo hemos visto nuestros derechos vulnerados, porque básicamente nos hemos sentido muy abandonadas, no solamente ya por el gobierno español, ¿no? Sino también por el gobierno ecuatoriano. En este caso, porque anteriormente ustedes saben que en los consulados existían una serie de servicios que ayudaban
a los migrantes, ¿no? En estos temas justamente hipotecarios. Se daba asesoría jurídica y también asesoría psicológica, que es muy importante cuando uno está pasando por estas situaciones. Entonces, cuando se retiró estos servicios consulares, básicamente muchas personas nos hemos quedado en el abandono institucional. Em, y cuando nosotros decidimos unos meses, unas semanas antes, ¿no? Acudir en este caso al consulado para ver cuáles eran las opciones que ellos nos presentaban, ¿no? Al estar en esta situación tan vulnerable junto a mi madre, pues lamentablemente no tenían ningún tipo de protocolo que pudiesen acompañarnos en ese sentido. Por eso siempre hemos estado reivindicando la importancia de que se continúen o que se devuelva nuevamente la asesoría hipotecaria, perdón, la asesoría jurídica en los consulados, porque si nosotros hubiésemos tenido en ese momento un apoyo de parte del consulado, de parte de nuestro gobierno, diríamoslo así, no hubiésemos sufrido tanto racismo, tanta violencia por la que nosotros pasamos ese día. Hablamos de que cuando nosotros estuvimos en casa, cuando vino la policía, que además vinieron 3 camiones de policías, cerraron la calle, acordonaron todo absolutamente y no dejaban pasar a nadie, ¿no? Como si se tratase de un acto terrorista, ¿no? Estaban enfrentándose a 2 mujeres. Subieron los policías, subió la comisión judicial, subieron la procuradora, ni siquiera nos dieron tiempo para poder explicarles, ¿no? En qué situación se encontraba mi madre en ese entonces. Ella estaba en una situación compleja porque además había tenido un accidente laboral, no podía caminar hasta el día de hoy, sigue de baja médica precisamente por esa caída, pero ninguno de ellos, ¿no? Quiso escuchar cuál era nuestra situación. Ni siquiera pudimos hablar con ellos para pedirles que por favor eh, pudiesen suspender este lanzamiento y darnos un margen de tiempo para poder buscar algo donde poder ir a vivir, donde poder ir a pasar esa noche, porque no teníamos absolutamente nada en ese momento, ni siquiera sabíamos a dónde íbamos a ir. Y violentamente los policías nos obligaron a que saliésemos de casa, que cogiésemos lo que sea, con lo que estábamos puestos, alguna que otra prenda más, y nos obligaron a salir de casa. Es decir, nos fuimos con lo que estábamos puestos. Y fue muy lamentable, fue muy triste, fue muy violento, porque la verdad nosotros en nuestra cabeza todavía teníamos esa ligera esperanza como de poder convencer a esta comisión judicial de poder quedarnos un poco más de tiempo, ¿no? Pero eso es como digo, es un acto del ser humano en estos momentos cuando uno se enfrenta a un momento de este tipo, es como que uno siempre como que quiere llevar la esperanza hasta el último momento, ¿no? Es algo que nos mantiene fuertes también hasta el último momento. Pero llega el momento del desahucio y bueno, llegó el momento bueno, pues de irnos de la casa y bueno, fue de esta manera como la comisión judicial nos hizo firmar una serie de documentos en las que ellos, bueno, pues constataban de que habían llegado al domicilio, que habían llegado a la casa y que nos habían hecho salir de ahí. Tapiaron toda la puerta, porque también hay que contar que vienen los cerrajeros, ¿no? Es todo un proceso. Llegan los cerrajeros, te chapan la puerta, como decimos aquí en España. Además es una puerta metálica en la cual obviamente nadie puede entrar, solamente la persona que tenga la llave, que esto suele ser normalmente en las inmobiliarias, en las que suele caer las llaves de este tipo de viviendas cuando ya son, digamos, desahuciadas las personas y obviamente ahí nadie puede entrar. Para esto nosotros habíamos salido con lo opuesto y bueno, lo que habíamos pedido es que por favor, por lo menos nos den un día para poder nosotros ir a retirar nuestras cosas. Eh, y ellos, lo que te dice la comisión judicial es que ellos no tendrían ningún tipo de, digamos, dice, ellos no están obligados a darte, ¿no? Un tiempo, una hora, un día. El acuerdo que tú haces es simplemente verbal con ellos, es un acuerdo ciudadano
porque ellos en realidad, después de que te echan de casa, no se hacen responsables en lo absoluto de lo que tengas tú en tu casa. Entonces, eh, por suerte, ¿no? Teníamos el acta que nos lo dieron, además que nosotros fuimos a pedir al juzgado esa acta para constatar de que ellos, había un sello, ¿no? Del juzgado 32 de Madrid, que son ellos los que hacen el lanzamiento, y es uno de los juzgados, podría decir, más criminales que existe en Madrid, porque es el que más lanzamientos, los que más desahucios hacen a diario aquí en España. Y estamos hablando de familias que realmente se encuentran en una situación demasiado vulnerable, que son familias que tienen niños, que tienen niñas, que tienen adultos mayores, personas enfermas o con movilidad reducida, que obviamente pues se quedan en situación de calle y no les importa un mínimo cuál sea tu situación, porque lo que a ellos les interesa es que tú salgas de la casa y que, bueno, esa casa, pues dependiendo de cuál sea el fondo, la gestora del fondo, quien lleve eso, pues ya ellos sabrán si hacen una reforma y luego la venden o si luego la alquilan, etcétera, como están haciendo con muchísimos pisos aquí en Madrid, ¿no? Hay mucha especulación inmobiliaria que básicamente, ¿no? En muchos barrios que anteriormente, por ejemplo, y hablo del mío, que era un barrio obrero, ¿no? Un barrio de gente obrera, de gente trabajadora, hoy por hoy se ha convertido en uno de los barrios eh, con unos alquileres por las nubes que básicamente nadie puede pagar y que evidentemente esto se debe a esta especulación inmobiliaria y a una ley que les están parando, que les están parando a ellos y a las constructoras, ¿no? Que además están ahí metidos fondos buitres, políticos, ¿no? Y es vergonzoso que a día de hoy se esté gentrificando todas esas zonas precisamente para que la gente se vaya de estos lugares, se vaya a los extrarradios, se vaya a otros lugares más lejanos, porque obviamente pagar 1.200 o 1.500 un alquiler es muy complicado y más con los sueldos que tiene España, ¿no? Entonces, si bien es cierto que España tiene una ley que ahora mismo supuestamente están prohibidos los desahucios, la Comunidad de Madrid no se está acogiendo a esta ley, porque aquí funciona por comunidades autónomas y bueno, los gobiernos de cada comunidad autónoma deciden si es que realmente se acogen o no a esa ley nacional. Y es vergonzoso, ¿no? Ver cómo a diario se les está desahuciando a la gente y ya no solamente a eso, sino que llegan casos demasiado extremos cuando la presión mediática, cuando la presión social, cuando la presión de los bancos y y de los juzgados están a diario tocándote la puerta o llamándote al teléfono, hay mucha gente que ya no resiste. Y ustedes habrán escuchado casos de personas que se han suicidado por esta situación. Hemos escuchado casos además de compatriotas ecuatorianos que se han suicidado porque no aguantaban esta presión, no han aguantado esta presión. Y por eso recalcamos, ¿no? Qué importante es tener una asesoría psicológica también, porque no estamos siendo conscientes de lo que de lo que está viviendo cada persona. Y cada persona somos un mundo diferente y no todos somos capaces o no tenemos la fortaleza de poder resistir ante esta violencia y ante esta barbarie que están haciendo los bancos y toda esta especulación que hay detrás. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Recalcar el por qué también estamos aquí, obviamente contextualizando, porque no es que hemos llegado a esta situación porque nos ha dado la gana, por la fuerza de las circunstancias, sino precisamente porque ha habido un estallido de la burbuja inmobiliaria allí en el 2008 y con ello la crisis económica mundial que a partir de ahí empezaron, bueno, pues a subir, ¿no? Los alquileres, perdón, los créditos hipotecarios. Mucha gente, o sea, muchos migrantes que nosotros hemos salido precisamente justo de un feriado bancario, es decir, por culpa de una crisis económica, hemos llegado a estos territorios precisamente para poder vivir dignamente, poder tener una mejor vida, ya que nuestro país no nos brindaba esas condiciones. Muchos, y hablo por mis padres, hablo por mi madre, por mi padre, que fueron ellos los que decidieron, ¿no?
arriesgarse a obtener un crédito hipotecario para darnos una vida mejor. ¿Y qué se encuentran, no? Se encuentran con que, claro, eh, con una estafa que además nosotros, los migrantes ecuatorianos, hemos sido quienes hemos abierto, como quien dice, la caja de Pandora al develar todo lo que estaba detrás de este juego sucio de la banca. Ellos sabían perfectamente que iba a haber una crisis bancaria, una crisis financiera, y que ellos ya estaban especulando con toda la inmobiliaria, ¿no? Con todo la vivienda. Entonces ellos ya sabían perfectamente que iba a llegar una crisis en la cual muchas personas se iban a perder sus empleos y que precisamente era imposible pagar, ¿no? No sé, pisos de 180.000 euros, de 240.000 euros, que era una barbaridad. Una hipoteca que uno no podía pagar ni 40 años después, o sea, que íbamos a heredar nosotros, como quien dice, esa deuda, ¿no? Entonces, todo ese contexto, desde cuando se da esta crisis financiera del 2008 y posteriormente las crisis económicas que se dan también en el 2010 y en el 2012, acrecienta evidentemente la falta de que muchas compatriotas, y hablo por nosotros como migrantes, puedan hacer frente a las cuotas hipotecarias que en un primer momento iban desde los 700 a los 900 euros y que en muchos casos sobrepasaron los 1.700 euros. Mucha gente llegó a pagar hasta 2.000 euros y más. O sea, hay casos, porque como digo, cada caso hipotecario es distinto. Y es importante que se sepa esto. No es que uno no es que no quiera pagar, porque nosotros siempre hemos dicho, nosotros queremos pagar, pero lleguemos a un acuerdo con los bancos. Y los bancos jamás nos han dado una solución, ¿no? Una reestructuración de deuda, hemos pedido una dación en pago, pero nunca, nunca quisieron ellos o sea, negociar con nosotros en el sentido para que nosotros podamos seguir pagando eh, esta cuota hipotecaria, obviamente con unos valores que estén acorde a lo que nosotros en ese momento estábamos ganando. Nosotros trabajábamos todos en casa para poder pagar la hipoteca, ¿no? Y así un montón de familias ecuatorianas que hasta el día de hoy, y muchas de ellas han sobrevivido hasta el día de hoy pagando, pero que en esta nueva crisis que estamos enfrentando, hay mucha gente que ya no está pudiendo pagar. Y estas son, como quien dice, las nuevas generaciones de personas que van a perder sus casas próximamente, precisamente porque no van a tener lo suficiente para poder abarcar todo lo que es un crédito hipotecario. O sea, una cuota hipotecaria que realmente, como digo, que llegan hasta más de 1.700 euros. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Y nosotros sí estamos denunciando. Los barrios, incluso, o sea, la sociedad española, que también es víctima de esto, o sea, se está alzando en las calles, está señalando claramente cuáles son digamos, las empresas y personas concretas que se están dedicando a la especulación, que están echando a la gente a edificios enteros de sus casas, porque bueno, quieren reformarlos, quieren hacer departamentos de lujo y claro, están echando a la gente de ahí porque como digo, un alquiler de 1.200, de 1.300, de 1.500 euros es imposible pagarlo como no, como no alquiles con tres o cuatro personas más. Entonces, esa es la situación de la vivienda ahora mismo en España. Y España ya ha tenido muchas denuncias, ¿no? A nivel internacional, desde la ONU, precisamente por haber desahuciado a personas, en este caso que se encontraban en situación de vulnerabilidad, que era una familia con tres niños pequeños, y evidentemente esto fue llevado, ¿no? Hasta la ONU. Ellos tienen denuncias. Sin embargo, parece ser que España hace caso omiso a estas denuncias. Y es importante que esto se sepa. Y ahora nosotros como ecuatorianos que nos está afectando, hace ya eh, un poco más de un mes y medio que todo esto lo trasladamos, ¿no? A nuestros representantes, nuestros asambleístas por el exterior. Hemos llevado nuestro caso precisamente para que, bueno, pues se visibilice, ¿no? Y se visibilice sobre todo en el pleno de la asamblea, que es lo que nosotros queríamos que esto sucediera. ¿Por qué? Porque necesitan entender también en Ecuador qué es lo que está pasando con los migrantes aquí en Ecuador, que no solo somos remesas, que no solo somos votos, nosotros aquí también somos las personas que estamos de alguna manera sosteniendo la economía de nuestro país por tantos años y seguimos haciéndolo. Por tanto, creemos que es un derecho nuestro
que se haga caso a nuestras peticiones y lo hemos llevado al Pleno de la Asamblea. Y ha habido una resolución unánime por todos los asambleístas cuando se ha presentado este caso de que vuelva nuevamente a restablecerse los servicios consulares en el exterior. Eso es lo que se ha solicitado, ¿no? Y con el asambleísta Gustavo Mateus, que fue quien lo ha llevado en el cambio del orden del día en la asamblea y que de esta manera se ha aprobado. Evidentemente ahora estamos nosotros, pues, a la espera también de lo que diga el legislativo, porque una cosa es que se apruebe en la asamblea y otra cosa es lo que diga el ejecutivo, perdón, ¿no? Entonces hemos ido por el legislativo, ahora esperamos el ejecutivo y bueno, hasta el día de hoy seguimos esperando una respuesta eh, que nos dé una solución, ¿no? O al menos que se vuelva a restablecer estos servicios consulares, o al menos que haya un protocolo de acompañamiento para las personas que están en esta situación y que próximamente van a ser desahuciadas. Sí, porque la información es oro. Y si, por ejemplo, tenemos nosotros a abogados o abogadas que nos ayuden, por ejemplo, a solicitar, por ejemplo, un alquiler social, porque mucha gente no sabe hacer ese tipo de informes, de solicitudes, pues para eso están los abogados, para eso es que necesitamos los abogados. Y hemos sido muy explícitos, ¿no? En nuestras peticiones. Entonces, mis compañeros igualmente, los que están aquí presentes, que también son afectados y afectadas por las hipotecas y que ustedes van a ver que la mayoría de las personas que somos afectadas por las hipotecas somos mujeres. La mayoría madres que han querido dar, como he dicho antes, una vivienda digna a sus hijas y a sus hijos. Somos la mayoría mujeres. Y esta lucha está representada por mujeres, la gran mayoría. Y esto hay que tenerlo muy presente. Mis compañeros también van a ser muchísimo más precisos en cuanto a datos, en cuanto a porcentajes, en cómo ha beneficiado los servicios consulares a la ciudadanía ecuatoriana y cómo se ha mantenido una serie de reuniones con las autoridades políticas precisamente para que esto se ponga sobre la mesa y se den soluciones. Entonces, nuevamente, ¿no? Agradecerles por el espacio, agradecerles por porque esto se pueda viralizar eh, hacia todo el Ecuador, hacia todo el mundo, si es posible, porque esto, lo que está pasando en España, es criminal. Es criminal y hay que decirlo abiertamente. Lo que se hace en España con los desahucios es criminal. Y todo el racismo detrás que hay, el racismo social, institucional, la criminalización que existe hacia las personas que somos afectadas por las hipotecas, ¿sí? Que nos llaman ocupas, que nos llaman que queremos vivir gratis, que un montón de cosas, todos esos prejuicios que hay sobre nosotros. Pues hay que dejarlo aquí claro, el contexto y el por qué estamos luchando y el que vamos a seguir luchando. Nosotras ya hemos perdido nuestra casa, pero no es que dejamos aquí la lucha. Aquí vamos a seguir visibilizando y vamos a seguir acompañando a las compañeras, los compañeros que están en esta misma situación. Y eso es básicamente lo que a nosotras junto con mi madre nos ha pasado y nuevamente, ¿no? Agradecerles por el tiempo, por el espacio. Muchas gracias al Enlace Latinoamericano Europeo por darnos voz. Muy buenas noches. Mi nombre es Elizabeth Sáenz y llevaré la moderación de las preguntas y de las inquietudes que surjan desde las plataformas digitales desde Alemania. Hoy está Cristina Reyes con nosotros, conversando sobre el tema Paren los desahucios. Muchas gracias otra vez por estar aquí, Cristina, y darnos a conocer de cerca esta situación horrenda por la que han tenido que pasar. Sabemos que son muchos los compatriotas que están afectados, lamentablemente. Es inhumano, es inaudito, es realmente lamentable lo que sucede. Decías de alquileres de 1.500 euros en España, a sabiendas de que hablamos allí del país de los mileuristas, ¿sí? La mayoría de personas no gana más de 1.000 euros. Es inaudito realmente. A mí me gustaría, antes de empezar con la ronda de preguntas, para complementar el contexto, darle la palabra a César Alberto, que también está aquí, otro compatriota afectado por esta problemática. César Alberto, te pediría por favor que abras tu micrófono y nos cuentes un poquito tu perspectiva, tu experiencia. Bienvenido. Gracias, compañeras y compañeros. Nada más que añadir lo de Cristina, que lo ha explicado perfectamente.
Solo decir, igual que ella lo ha dicho, la lucha por una vivienda digna es de las mujeres. Siempre, siempre lo ponemos eso en contexto, porque, a ver, nosotros somos luchadores sociales. Digo luchadores sociales porque siempre hemos estado defendiendo el derecho a la vivienda. Pero sí es verdad que las principales luchadoras en el derecho a la vivienda y las familias han sido las mujeres. Ellas vinieron de Ecuador y ellas tuvieron que adquirir una vivienda para traer a sus familias, porque aquí en España uno de los requisitos era tener una vivienda para traer a sus familias. Entonces, primero era de obligado cumplimiento. Luego también queríamos hacer aquí nuestro hogar y por eso fueron las mujeres que empezaron con esta lucha. Yo más que decir cosas que ya lo ha dicho mi compañera, yo sí quiero dar datos y más o menos también contar la historia de este servicio jurídico hipotecario. Allá por el 2012, el gobierno de Rafael Correa puso el servicio hipotecario atendiendo a las compañeras ecuatorianas afectadas de las hipotecas que en aquel entonces sufrían desahucios. Sí, en el 2012 empezó a haber muchos desahucios. Entonces, empezó el servicio jurídico del 2012, sí, y del 2012 al 2017 se ayudó aproximadamente a unas 8,000 familias, ¿sí? ¿Cómo? Consiguiendo daciones, condonaciones, alquileres, quitas, toda clase de soluciones que en realidad esas soluciones no se pueden cuantificar en dinero, no se pueden cuantificar en dinero porque se ha salvado familias, deudas que empezaban de 50,000 a 200,000 euros, ¿sí? Entonces, imaginarse 8,000 logros, ¿no? En dinero. Muchos de los críticos dicen que ha sido una pérdida de dinero. Para nosotros, los afectados, no ha sido una pérdida de dinero. Para nosotros ha sido salvar vidas, salvar familias. Entonces, yo, por medio de este medio de comunicación, sí que me gustaría es que en Ecuador entiendan que no ha sido un derroche de dinero, sino ha sido ayudar a las familias ecuatorianas que por derecho, teníamos ese servicio, ¿sí? Entonces, poniéndolo también en contexto, somos o llegamos a ser el primer rubro de ingreso al Ecuador, los migrantes. Y entre esos migrantes, los afectados de las hipotecas. Sí, entonces yo creo que eso es un derecho, un derecho. Se ayudó a 8,000 familias, se atendió a 75,000 asesorías. Sí, 75,000 asesorías es que varias familias, una familia venía varias veces al servicio jurídico. Y el servicio consistía en apoyo extrajudicial, que es muy importante. ¿Qué es el apoyo extrajudicial? Es que nuestros abogados no pueden demandar, litigar judicialmente con los bancos, pero sí hacer un acompañamiento para negociar. Entonces, esas soluciones, esas 8,000 soluciones eran negociar con el banco, sí, alquileres sociales, quitas, daciones en pago, paralizar desahucios. Por ejemplo, si hubiese habido el servicio jurídico hipotecario, a Miriam y a Cristina no se les hubiese desahuciado. Se apoyaba, se paraban muchísimos desahucios. Y lamentablemente, como terminó el gobierno de Correa, el gobierno de Lenín Moreno firmó una carta de compromiso con los afectados de las hipotecas, que yo estuve allí, pero vino la pandemia y lo rompió, ¿eh? Y siempre estuvimos tratando de que haya el servicio, porque ya había presiones de que cierren el servicio. Luego ya vino el gobierno de Lazo, pues, ¿qué les cuento? Un banquero, ¿qué va a hacer el banquero? Nosotros como afectados mandamos cartas en aquel momento al gobierno de Lenín Moreno para que no cierre el servicio. Cartas al gobierno de Guillermo Lazo para que no cierre el servicio. Y esta vez nosotros, por la presión, solicitamos por correo electrónico, oiga, tenemos que solucionar esto, ¿sí? Entonces, pues la embajada accedió, dándonos largas, pero accedió. Hemos tenido una conversación con la embajada y pues la embajadora ha dicho que
que como siempre, que no hay dinero, que el país está en quiebra, que no hay dinero. Y nosotros les hemos dicho, somos totalmente transparentes, les hemos dicho, oiga, nosotros somos el primero, el segundo, el tercer ingreso en el Ecuador. El 0,0001% no puede ir para los afectados de las hipotecas para poner un servicio jurídico. Oiga, que esto es salvar vidas, ¿vale? Oiga, que esto es salvar vidas. Pero en un primer momento, debo ser claro, no ha habido esa percepción del dolor, o sea, porque en esto hay que sufrirlo para entenderlo. Y bueno, y también cuestión de voluntad política. En aquel momento, hablo del 2010, de 12 al 17, hubo voluntad. Sí es cuestión de voluntad política, es cuestión, nosotros le creemos, claro, así como nuestra lucha es política, nuestra lucha es política también. Entonces, si tienes voluntad, el 0,0001% puede ir para nosotros los migrantes que enviamos dinero a Ecuador. Eso dicho por un lado. Por otro lado, estamos en un proceso, miren que les he dicho que hemos enviado varios correos, nos hemos reunido, nosotros estamos en un proceso de empoderamiento y lucha, nos reunimos todos los domingos entre afectados y tratamos de empoderar a los afectados para que ellos también sepan de lo que va, no vayan al banco solos, sepan que es una dación, que es una condonación, sepan que es negociar, damos ejemplos. Entonces, nuestra lucha es permanentemente colectiva, pero también es luchar con con el gobierno, por ejemplo, ahora mismo luchar para que el gobierno de Noboa ponga el servicio jurídico. Nosotros estamos siendo transparentes, hemos enviado una carta abierta, carta pública, a la embajada pidiéndole el servicio jurídico. Ella se ha comprometido, ha firmado y ha quedado en eso, ¿no? Ha quedado en eso, pero nosotros si queda en eso, vamos a seguir presionando. También con los asambleístas de Europa, Asia y Oceanía, Esther Cuesta, Mateus, también hemos tenido el apoyo adecuado para que ellos también intervengan, como ha dicho Cristina, y siempre les estamos solicitando ayuda, por un lado. Y por otro lado, también nosotros pensamos llevar al Consejo de Participación Ciudadana, también presionar por ahí, y también al Defensor del Pueblo. Entonces no nos vamos a quedar cruzados de brazos y como yo siempre les digo a los compañeros y compañeras, tenemos que cerrar el círculo y tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias. Entonces, la lucha por una vivienda digna, estamos dándola en la calle, nosotros los afectados, nosotros nos estamos organizando. Lo que vamos a hacer de inmediato, el 27 de febrero, vamos a tener una jornada de recogida de firmas y datos aquí en Madrid, donde solicitamos que todos los afectados de cualquier parte de España nos hagan llegar sus datos. Vamos a publicar un correo electrónico donde será público y luego nos vamos a reunir físicamente aquí en Madrid el 27 de este mes. Durante 3 horas vamos a estar esperando para que vengan los afectados con sus datos. Luego vamos a recoger esos datos y le vamos a decir a la embajada, mire, ¿qué va a hacer con estos afectados? No vamos a permitir nunca más que haya ningún desahucio de familias ecuatorianas. Ustedes son los representantes del gobierno y ustedes tienen que responder por las familias que se queden en la calle. Entonces, en ese camino estamos y creo que nosotros ya estamos acostumbrados a luchar años, llevamos años de lucha. Cristina, me consta, su madre lleva años de lucha y nosotros seguimos luchando. Tenemos aproximadamente unas 110 familias que luchan activamente en nuestro colectivo. Y obviamente no nos vamos a dejar por nadie y por cualquier gobierno de turno, porque si ya hemos pasado los gobiernos que hemos pasado, obviamente le vamos a presionar a este gobierno. Eso sí le decimos a este gobierno, a la embajadora, Nosotros somos pacientes, pero muy insistentes. Somos pacientes, pero muy insistentes. Y oiga, yo acepto que esté reunido con
con el rey, acepto que esté reunido con los empresarios, acepto que esté reunido con los emprendedores, pero también que sepa que hay familias vulnerables que necesitan apoyo, que necesitan un servicio, que no todos los ecuatorianos pasan color de rosa aquí, o no todos los ecuatorianos han venido a hacer fortuna aquí, que hay familias vulnerables que están viviendo debajo de un puente. Entonces, eso es lo que puedo decir, y si hay algún turno de preguntas, pues encantados estamos aquí para responder a las preguntas que sean. Gracias. Muchísimas gracias, César, bueno, por complementar todo el relato, bueno, las atrocidades que estamos oyendo, realmente es tremendo. Yo me pregunto, o sea, lo entendí bien que el apoyo consular jurídico que antes brindaba el Ecuador es inexistente, o sea, eso ya no existe para nada. Es así, ¿sí? Así es. Desde el Ujú, 2020, ujú, o sea, bueno, eso ya se fue bajando de ayuda desde el 2018, empezó bajando la ayuda. ujú, Tuvimos muchas discusiones, o sea, insistimos mucho. Fue una pelea muy interna, que nadie podía, ujú. que, no que estaba invisible, pero el gobierno de Lenin Moreno siempre lo quiso quitar. Entiendo. Sí, Y muchas estuvimos gracias. luchando, pero ya a finales del 2019 se terminó el servicio. No hay ningún servicio, ninguno, Lamentable, ninguno. muy lamentable, sí. Cristina, tú decías que hay otra compatriota que está aquí. Yo no tengo ninguna María no sé, está Betty, bienvenida, está Cristian Mendoza, bienvenido, Edgar, bienvenida, Elena y Patricia. Me hace falta una María. ¿Quién es? Me parece que la compañera no está en la sala al final, ajá. Ya no Me está, parece bueno. que no ha ingresado, ajá. En todo No caso, quienes puedo. están presentes, bienvenidos. Si quieren hacer una pregunta, pues claro, alcen su manito, Elena, y ya luego te doy la mano. Primeramente hay una pregunta desde Alemania, Berlín, desde Berlín, Alemania. Jimmy, por favor. Sí, buenas noches. Cristina, tú dijiste que hay una ley, efectivamente estaba viendo que hay unos decretos ley que respaldan de alguna manera en la época del COVID para que no se hagan los desahucios. Si la ley prohíbe hacerlos y los bancos o los fondos buitres se atreven a realizarlos, incluso con la ayuda de la fuerza pública en Madrid, no habría la posibilidad, no han buscado la posibilidad de demandarlos porque se están yendo contra la ley. Eh, es que, claro, aquí funciona, o sea, ya no es que simplemente sea, no es que sea el fondo buitre, digamos así, o la gestora que gestiona, valga la redundancia, el fondo buitre. Lo único que hace es enviarte la carta como a nombre de ellos, diciéndote que son ellos los que te desahucian, pero aquí quienes ejecutan son los jueces. Entonces, por eso nosotros sí recalcamos y señalamos a los jueces, ¿no? En este caso, el Juzgado 32 de Madrid, que son los que se encargan de hacer los lanzamientos y de desahuciar a la gente. Y es muy importante también tener en cuenta, porque, mire, nosotras, por ejemplo, mi madre en este caso pidió la moratoria, ¿no? La moratoria es para que, em, algo para que ella pueda quedarse un poco más de tiempo. Obviamente tiene que cumplir con una serie de requisitos para que le puedan dar un espacio más de tiempo para que se quede en casa y que a lo mejor se alargue, no sé, unos 2 o 3 años más, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto? Que para poder dar la moratoria, mi madre en el 2021, cuando ella solicitó esta moratoria, le dijeron que no podían dársela, en primer lugar, porque yo vivía con mi mamá ahí. Vivía ahí, pero en ese momento yo no estaba trabajando porque estaba terminando de estudiar. Entonces, bueno, uno de los requisitos que están pidiendo ellos es que ella esté sola, que tenga más de 60 años, que tenga digamos, una nómina que no supere una determinada cantidad, etcétera. Nos piden una serie determinada de requisitos, ¿no? Em, y aquí me gustaría recalcar algo importante. ¿Por qué la estafa hipotecaria? ¿Por qué los desahucios, los jueces y los bancos, que son los encargados también, o sea, de hacer todo esto? em, Hablamos de desarticulación de la familia, porque en un primer momento, cuando mi madre hizo la dación en pago, quiso hacer la dación en pago y fue al banco porque ya no se podía hacer frente a las cuotas hipotecarias,
Fueron al banco a hablar con ellos para hacer la dación en pago. ¿Qué dijo el banco? Dice, bueno, pues si tu hijo, porque justamente mi hermano se quedó sin trabajo y mi mamá se quedó sin uno de sus trabajos, ella trabajaba en 2 trabajos. Entonces, se quedó mi hermano sin trabajo ¿y qué fue lo que dijo el banco? El banco lo que dijo, podríamos hacerles la dación en pago siempre y cuando ustedes nos garanticen de que este señor, o sea, es decir, mi hermano, se vaya para el Ecuador y no vuelva. Es decir, que mande un informe como diciendo que él se va para Ecuador y que en 5 años o 6 años él no va a volver. Y mi hermano se fue. Esto fue en el 2014. Mi hermano se fue. Cuando mi hermano envió el informe de que él se quedaba en Ecuador y que él ya no iba a volver, fuimos al banco nuevamente y el banco no quiso aceptar nuevamente la dación en pago. Fue un engaño. ¿Y por qué hablo de desarticulación de la familia? Porque pasó lo mismo conmigo. A ella le estaban solicitando que ella esté sola en casa para poderle dar la moratoria. Entonces yo me fui para el Ecuador, yo me tuve que ir al Ecuador. Hace 2 años yo me fui al Ecuador precisamente para buscar esta vía y que puedan a mi madre mantenerla en casa. ¿Qué pasa? Que llega el 2024, el 13 de febrero, igualmente nos desahucian. El juez desestima completamente los requisitos que mi mamá presentó. Es decir, están desarticulizando las familias, mucha gente se va sin un duro en el bolsillo para el Ecuador, dejan sus casas, em, han dejado, como quien dice, pagando una buena cantidad de dinero. Nosotros llegamos a pagar casi 90.000 euros, ¿sí? Y aparte hay mucha gente que se queda con la deuda. O sea, le quitan la casa, se queda con la deuda y aparte se quedan con el dinero que usted ha pagado. Ese es el negocio que ellos hacen. Entonces, claro, nosotros, pues, ¿qué podemos denunciar? Nosotros hemos presentado un montón de querellas en contra del Juzgado 32 de Madrid. Y ya no solamente por instancias nacionales, hemos ido por lo penal también. Entonces, nosotros, ¿pero qué? O sea, es el juez que en este caso está articulado con las mafias banqueras. Hay que decirlo abiertamente, ¿no? Son compinches y es por eso que no les interesa en absoluto lo que usted esté solicitando y por eso desestiman todo tipo digamos, de solicitudes que usted quiera presentar. Ahí está el negocio. Es cierto que no se le Em, puede... Jimmy, espérame un momentito, por favor. sí. ¿Sí? Sí, es que teníamos a Elena antes. Sí, me gustaría darle a Elena la palabra, por favor. Elena, por favor, acéptalo y enciende tu micrófono. ¿Me escucha usted? Perfectamente, adelante. Buenas tardes, perdona, no me verán a lo mejor porque como no entiendo muy bien de internet, pues se me hace un poquito complicado. Sí, pues, o sea, confirmando de lo que dice nuestra compañera Cristina, don Cecita, prácticamente nosotros estamos abandonados, pues claro, este gobierno no hace nada por nosotros, la embajadora mucho peor, que está de paseos en paseos. Cada familia somos un mundo, cada familia llevamos nuestros zapatos. Yo, por ejemplo, eh, yo tengo una enfermedad crónica que yo tengo una discapacidad. Yo soy mujer maltratada, incluso he querido hacer algunas negociaciones con el banco y no me han dejado por el mero hecho de que el padre de mis hijos ya no vive aquí. Entonces, tantas trabas que me han puesto para poder negociar este piso y cada vez y cuando se me hace más complicado, más difícil. Claro, yo ya estoy demandada. Yo ya incluso me están llegando las cartas de los fondos buitres. Esto me tiene a mí cada vez y cuando más enferma. El año anterior ya tuvieron que ponerme más medicamento porque yo sufro de epilepsia, pseudocrisis, depresión, estrés postraumático, ansiedad. Entonces, claro, yo cada vez y cuando estoy mucho peor con mi salud por
el verme en la calle, el verme a donde no tener que ir, el verme de que, claro, ya mis hijos han hecho su vida y cada cual va por su mundo, pero yo el verme sola sin saber qué tengo que hacer, qué es lo que, a dónde ir, me llegó hace unos 2 meses, un mes, no me recuerdo, que me llegó una carta del fondo Buitre. No sabía qué es lo que me quieren decir, porque si yo de internet no entiendo, a mí se me hace complicado. El mero hecho con decirle de que hay cosas escritas, a mí se me hacen complicadas de entender. No sé si es por la enfermedad, por el medicamento, no sé, pero si tengo que leer y requete leer y no entiendo, mucho peor con artículos. Si hay veces que hablando tengo que volver a preguntarles. Entonces, claro, no entendía yo de esa carta. Me tocó pagar 65 euros por la consulta para que me dé leyendo esa carta. Y el abogado lo que a mí me dijo que sin la autorización de él no podía, no podía llamar al fondo buitre. Tuve que ir a donde otro abogado para que me diera haciendo lo que es, claro, nosotros teniendo nuestros abogados, lo que nosotros reclamamos, nuestros derechos, eh, pues es un respaldo más para nosotros, porque nosotros pues ya hasta psicológicamente, yo psicológicamente, yo estoy muy mal. Lo que más antes con los abogados, yo cuando recién me pasó todo esto, el abogado Asael vino, me acompañó al banco, fue a hablar, cuando ya me vino la demanda, todo eso, me llamaban a los talleres psicológicos para que no me vaya hundiendo más fuera de lo que ya estaba yo con este problema con el papá de mis hijos. Ahora con el verme de esto y no tener un abogado donde acudir es lo peor. Ya no sé ni qué hacer, que hay momentos de que me derrumbo, me vengo abajo con tantas cosas que estos 2 meses se me han juntado. Créame que lo del piso mismo, que las cartas, que otra denuncia que me ha venido. eh, He estado hasta deseosa, hasta que si tuviera coraje, más valentía, cojo y me mato, porque ya no sé ni qué hacer. Ya hay muchas de las veces que me vienen pensamientos a mi cabeza, el quedarme sin techo, el quedarme con deuda, el querer solucionar, no tener a dónde acudir, porque no tengo es un abogado el que me pueda indicarme. Si no fuera don Cecita, mire, don Cecita, esto me ha llegado, ¿qué puedo hacer? Yo para mí, don César, es más que mi padre, porque le considero más que mi familia. Vea, don César, ¿qué hago en este caso? Mándeme la foto, ya le mando. Vaya donde el abogado porque no sé, que él es el que me salva de todo, pero estése tranquila porque ya sabe su problema. Digo, ya, yo intento lo que más puedo, pero este para mí es un comecocos. Lo que más miedo me da verme en la calle y verme sin un techo donde vivir, porque aquí yo con la enfermedad, yo no puedo trabajar. Ahora, claro que es otra cosa, que me despidieron de otro trabajo, eh, me hacen complicado de poder encontrar yo trabajo por la enfermedad. Ya la edad que tengo me hacen complicado por la edad. Entonces, claro, yo no tengo una nómina. Yo no puedo alcanzarme a pasarme más de 1.000 euros para poder alquilarme un piso.
porque ni eso es lo que yo gano de la pensión. Tendría que irme a vivir debajo de un puente. Por eso le veo yo a la señora embajadora, a mí me da un coraje de que, eh, claro, a costilla del pueblo está dándose sus paseos, está dándose sus grandes comidas, sus borracheras, pero ¿por qué también no se pone un poquito en nuestro puesto, en ver de verdad cómo es lo que nosotros pasamos? Si yo mismo por haberme metido en este piso, yo fui la que yo quise, por traerles a mis hijos, por verles mejor a mis hijos y para poder estar juntos. ¿Y qué me ha causado? Fuera de lo que ese hombre ya me trataba mal, con la deuda del piso peor. Ahora mucho peor, que me hace la vida imposible con el piso, porque no sabe si hasta recién me ha puesto una denuncia en contra mío, que yo me vaya del piso para él venir con la mujer. Imagínense usted, si tuve que irme otra vez donde el abogado de familia, ¿qué hago en este caso? Entonces me dijo, no, mira, vamos a proceder de esta manera. A ver, primero paralicemos lo que él quiere cambiar las cláusulas, porque no, ya digo, no tengo yo un abogado al decir, ayúdeme, ayúdeme, vea, ¿cómo es lo que tengo que hacer? No tienen idea lo mal, lo mal que paso. Fuera de eso, el no tener con quién conversar, el no tener a quien de decir, mira, me sucede esto, ayúdame a pensar, ayúdame a ver qué hago, porque yo aquí no tengo familia. Entonces, claro, yo no tengo a nadie. Muchas de las veces ya digo, ¿quién es don Cecitar el que me ayuda? Que a él le considero como mi padre, que es mi confianza le tengo yo a él totalmente, porque hasta cosas que me pasan del día a día, don Cecitar, ¿qué me aconseja? Ayúdeme, porque me... Estimada Elena, es la resiliencia de todos ustedes es inmensamente admirable. O sea, todo lo que están pasando es terrible. Nos solidarizamos con todos ustedes de todo corazón. Me permito hablar en nombre del equipo de L. Es realmente horrendo. Bien dijo César, somos pacientes, pero muy insistentes. Y yo creo que eso es importante, no dejarse no no quedarse callados, sino que realmente continuar en la lucha. Yo, a ustedes tres, yo quisiera preguntarles porque ustedes son compatriotas ecuatorianos, pero también sabemos que hay muchos españoles afectados, ¿sí? Me pregunto y nos preguntamos qué hace el Estado español por ellos. Y por ustedes, por supuesto, porque realmente hay muchos de ustedes, o sea, muchos de ustedes ya son ciudadanos españoles también. Entonces, ¿hay alguna institución, alguna organización social, no sé, alguien que realmente esté de vuestro lado? Bueno, si me permiten, miren, César, adelante. sí, yo soy parte de la plataforma de afectados de las hipotecas. Aquí ha sido la organización social de nosotros los afectados quienes hemos paralizado desahucios. Si ustedes ven una foto de atrás, pues es la paralización de mi desahucio. Esa foto que ven al fondo es la paralización de mi desahucio. Vinieron 20 patrulleros, pero hubo cientos de personas y así se paralizó mi desahucio. Ha sido la organización social. Como dijo Cristina, vuelvo a repetir lo que dijo Cristina, para nosotros esto es racismo institucional. Sí, no es lo mismo que vaya, sí, perdónenme, pero voy a ser muy claro, no es lo mismo que vaya un ciudadano nacido aquí por los servicios sociales que un compatriota ecuatoriano por los servicios sociales. No es lo mismo que vaya un africano por los servicios sociales que uno nacido aquí, ¿vale? Y luego, hay solo paños, o sea, hay parches de parte del Estado, parte del Estado español. Siguen habiendo desahucios, como ha dicho Cristina,
desahucios invisibilizados. Los medios de comunicación parecidos al país de donde venimos han tapado, han invisibilizado. Por eso es el agradecimiento de nosotros hacia ustedes, porque ventajosamente hay medios alternativos como el vuestro que nos abren las puertas y se visibiliza. Pero de ahí los medios de comunicación españoles han tapado totalmente. Para ellos ya no hay desahucios. El gobierno de turno da paños de agua, paños, pero de ahí no hay soluciones. Tengan en cuenta que hay gente que lleva desde el 2015 que sigue afectada, desde el 2012 que sigue afectada. Hay gente en nuestro colectivo, hay gente que están 8 años, 5 años, 7 años y todavía sigue afectada. No hay solución alguna de parte del Estado, y no hay alternativa habitacional. El problema es que no hay alternativa habitacional. Aquí, si tienes ejecución hipotecaria, no te puedes buscar una vivienda para irte de alquiler. Tienes que estar en la calle, y no estar en el ASNEP, que es un fichero donde están los deudores, para que tú adquieras una vivienda en alquiler. Peor volver a tener una hipoteca. Es imposible, imposible. Entonces nosotros creemos que es la organización colectiva, ¿sí? La organización de nosotros, los afectados y afectadas, que en el caso mío, yo soy perteneciente a la plataforma de afectados de las hipotecas de Parla, y ayudamos a ecuatorianos, marroquíes, africanos, españoles, nos ayudamos colectivamente y hemos aprendido a luchar de esa forma. Pero lamentablemente cuando llegan casos ya como la compañera Cristina, ahí es imposible. Si no es con un abogado que esté ahí apoyándonos, ya está eso, con abogados se puede haber desahucios. También respondo al compañero que había dicho que si hay alguna posibilidad de demandar. Hay compañeras que han demandado al banco antes que el banco les demande a ellas, pero todavía siguen luchando. Y créanme que eso es cuestión de tiempo para que el banco desahucie. O sea, nunca el banco nunca la ley va a dar la razón al afectado. Nunca va a dar la razón al afectado. Tarde o temprano te van a desahuciar. Sí, entonces nosotros, a mí me consta que desde el gobierno del 2017 de Rafael Correa, sí se hizo una demanda que se recogió casos bien duros, sí, casos bien duros para llegar a Estrasburgo, para llegar a la Unión Europea. Pero como terminó el gobierno de Rafael Correa, eso sí lo entienden, ¿no? El otro gobierno que vino lo tiró a la basura, Es más, cuando tuvimos la reunión con la embajadora, nos pidió a nosotros datos porque dijeron que la embajada no tenía dato alguno, y eso sí que es grave, date alguno de cuántos afectados hay, cuántos afectados han ido al consulado, cuántos han ido a la embajada, cuántos han ido a Murcia, a Barcelona. Ellos no tienen ningún dato. Y nos dijeron que al consulado había ido una persona, al consulado de Madrid, no, a Barcelona ninguno, a Murcia una persona, a Alicante una persona. Eso es imposible porque nosotros tenemos ya 100 afectados. Sí, 100 afectados contables. ¿Cómo no van a llegar a Barcelona si en Barcelona a nosotros nos consta que había más afectados? Pero la embajada no tiene ningún dato y eso es grave. Que una embajada, un organismo del Estado no tenga datos. Y nos pidieron a nosotros los datos. A nosotros nos dijeron, oiga, y ustedes no tienen datos, es que queremos saber datos concretos. Eso no puede ser. No puede ser que a nosotros los afectados nos digan que si tenemos datos y el gobierno no lo tenga. Eso es grave. ¿Qué ha pasado con los datos que el Servicio Jurídico Hipotecario los dejó? Porque a mí me consta que el Servicio Jurídico Hipotecario tenía un programa informático donde estaban todos los afectados desde el 2012 hasta cuando finalizó el servicio. Pero, sin embargo, la embajada nos dijo que no tenía. ¿Vale? Es gravísimo, porque es el gobierno, son financiados por los ecuatorianos, ¿sí? Y sin embargo ni siquiera se toman la molestia de hacer una estadística, de realmente trabajar, o sea, simplemente de trabajar. Y me doy cuenta que la justicia en España se asemeja a la justicia selectiva que tenemos en Ecuador, ¿no? Qué lamentable, sí. Jimmy, desde Berlín, por favor, tu micrófono, tenías otra pregunta.
Sí, era con relación a lo que estaba, digamos, narrando Cristina, sobre las situaciones legales, cómo se llevan a cabo. em, y eso también, y bueno, lo complementó un poco el compañero que habló sobre las organizaciones. Y eso es lo que le quería preguntar, si no estaban organizados las personas víctimas de estos fondos buitres, y si han hecho algunas gestiones en el ámbito legal, si por ejemplo han tratado de hacer que estos jueces que emiten estas órdenes de desahucios sean llamadas las atenciones en la entidad que controla a los jueces, en las judicaturas, eh, porque si ellos se están yendo contra ley expresa, eh, entonces deberían irse por ahí, ¿no? Pedir y hacer público a estas personas que de alguna manera se alían con estos fondos buitres para sacar a la gente de sus viviendas y no darles oportunidades, ¿no? Eso, si había algo por allí. O sea, como antes ha comentado nuestro compañero César, claro, nosotros organizados estamos. Hemos estado organizados y es gracias, como he dicho, a la lucha social, básicamente, que se han logrado parar desahucios. Ahora bien, ahora los jueces, claro, es que responden a una serie también de personas concretas y es que aquí hay una trama, por eso estamos hablando de estafa hipotecaria. Es una trama tan grande que es que no sabemos a los niveles que puede estar llegando esto, ¿no? Lo que nosotros buenamente podemos hacer es que con la ayuda de la asesoría por ejemplo, en nuestro caso, nosotros estábamos con un compañero abogado que también es activista, que obviamente es afectado por la hipoteca, quien nos estaba, pues eso, ayudando, ¿no? A presentar los escritos, a presentar las demandas, etcétera. Pero claro, llega un momento, es que es lo que uno dice, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, hubiésemos tenido la asesoría también de parte en este caso, del consulado, hubiésemos tenido otro criterio jurídico. Porque usted sabe, o sea, el compañero que nos estaba en este caso ayudando con nuestro caso, claro, nosotros podíamos ir pagando poco a poco porque pagar un abogado realmente para que nos lleve este caso, o sea, es imposible. Es imposible porque no tenemos los recursos suficientes para poder hacerlo. Y por eso es importante que nuevamente vuelvan la asesoría jurídica, porque si nosotros hubiésemos tenido, como digo, ese otro criterio jurídico, quizás hubiésemos logrado em, quedarnos en casa. Y si no era quedarnos en casa, al menos actuar de manera, o sea, con mucho más tiempo, que nos haya dado más tiempo para poder nosotros buscar un lugar a dónde ir. Porque nosotros nos vimos en situación de calle en ese momento. Nosotros no sabíamos a dónde ir ese día. Y fue gracias a los compañeros y a las compañeras que nos acompañaron en ese momento los que nos acogieron. Nosotros ahora mismo estamos alquilando una habitación junto con mi mami. Porque como ya yo lo he comentado anteriormente, nosotros no tenemos los recursos para alquilarnos un, un piso que cuesta aquí 1.200 por lo bajo, ¿no? Y aparte yo, por ejemplo, yo tuve que venir de Ecuador para ayudar a mi madre, para que mi madre no esté sola en este momento. Yo estaba en Ecuador, como les dije, me había regresado precisamente para que le dieran la moratoria, al final no se la concedieron. Yo tuve que renunciar a mi trabajo en Ecuador y tuve que venir para acá para apoyarle a mi madre. O sea, son muchos procesos, ¿no? Y como digo, eh, nosotros, o sea, somos uno de los casos, un ejemplo, pero hay situaciones que son mucho más complejas que la nuestra que en verdad, o sea, ni siquiera tienen a dónde ir. O sea, lo único que hacen los servicios sociales cuando llegan a tu casa en ese momento es darte una lista en donde te ponen direcciones de alojamientos, ¿no? De por un día o de por 2 días, dependiendo, ¿no? Entonces son albergues, alojamientos, etcétera, que claro, o sea, nosotros decimos, bueno, nosotros como adultas mayores podemos estar ahí, o sea, como adultas. Y los adultos mayores, pues bueno, podrían, digamos, soportar vivir estar pasando el tiempo en estos lugares, que no siempre no es que te garantizan que vas a estar ahí mucho tiempo, sino que a lo mejor a los 3 días te mandan a otro lugar, a los 15 días te mandan a otro y así te van rotando. Pero imagino yo las familias que tienen hijos, ¿cómo lo hacen para irse a un albergue? En vivir en condiciones
realmente demasiado complejas, porque no es que los albergues estén bien o es que sean dignos o es que sean aseados, etcétera, con todo lo que conlleva eso, ¿sí? Hay que pensar en eso, en esos espacios. Entonces, imagínense que la Comunidad de Madrid me parece que solo creo que tiene 40 vacantes para todo Madrid, para las personas en situación de calle. Es que ni siquiera la propia Comunidad de Madrid tiene la capacidad para poder albergar a personas que en este caso, o que son desahuciadas o que se encuentran en situación de calle, independientemente de cuál sea la situación de la persona. O sea, no hay esa garantía. Entonces, claro que es una vulneración de los derechos a toda costa. Y esto el gobierno lo sabe, pero aún así la Comunidad Autónoma de Madrid lo sabe, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, lo sabe y no es que esté haciendo nada al respecto. Es más, no les interesa en absoluto hacer nada al respecto. Entonces, es algo que es criminal, volvemos y decimos lo mismo, es criminal. Y esto, pues, lo de los ponemos aquí porque es necesario que se sepa estas cosas. Entonces, ahora mismo, o sea, imagínense qué tramas tendrán los jueces con las entidades financieras, ¿no? Para que les dé igual desahuciar a una familia con 2, con 3 niños o desahuciar a unos ancianos de 80, 90 años. ¿Qué ha pasado? Que la gente que de los servicios sociales que les han cogido a los ancianos y les han dejado debajo de un puente con un colchón. Que lo que hacen eso, que es desnormalizado aquí, o que pretenden normalizar esta gente. Entonces, por mucho que nosotros presentamos las denuncias, la mayoría de todas ellas son desestimadas. Pero evidentemente vamos a seguir haciéndolo, porque no es que podamos dejar de hacerlo, ¿no? Hay que continuar, así es. Gracias, Cristina. Es doloroso, realmente. Tenemos desde la audiencia también a Edgar, que ha alzado su manito. Edgar, por favor, te voy a pedir que abras tu micrófono, hazlo. Hola, hola, Sí, te escuchamos. Adelante, por favor. hola, ¿Tienes una hola, buenas, pregunta? Si tienes hola, una sí, pregunta, dinos a quién se dirige la pregunta. Tenemos a Cristina y a César por acá. no, bueno, yo pues corroborando las palabras de mis compañeros, pues tanto César como Cristina, pues somos conocedores de la realidad de esta problemática que está sucediendo aquí. Realmente, pues he escuchado, y no es la primera vez, ya he escuchado por varias oportunidades. He escuchado, pues, toda la problemática que existe de varios compañeros y es lamentable que que esté sucediendo estos casos aquí, porque el gobierno, pues, dicta unas normas, unos procedimientos y no los cumple. Bueno, un caso específico que en mi caso, pues, el gobierno, pues, dictó y promulgó como es un esto ¿cómo es que se me ve el nombre, un real decreto de buenas prácticas, que en definitiva, que no es de buenas prácticas, porque en la realidad, pues no lo llevan a las buenas prácticas, que todo lo llevan, pues, a conveniencia de los bancos, porque no lo hacen como tiene que ser esto, no lo hacen, no lo hacen de una forma efectiva, de dar una solución práctica, de acuerdo a las posibilidades de las personas. Y ya le digo, yo en mi caso, pues lo he sentido y lo he palpado, pues que esto no se da. Que yo no me explico por qué si el gobierno dicta esto y promulgan y lo llevan dizque a la práctica y es que no se está dando. Es por eso que justamente se ve todas estas cosas que se están dando en la actualidad de los compañeros, de un caso, de otro caso, y es que no se puede dar.
Bueno, yo realmente pues hago un llamado a nombre de todo el colectivo de afectados de las hipotecas para que por favor, en cuanto sea posible, pues nos puedan ayudar para que justamente el gobierno, nuestro gobierno, pues abran la apertura de la asesoría jurídica para que los compañeros y compañeras que están afectados puedan, puedan arreglar su situación de vivienda, que es lo imprescindible aquí prácticamente, y como extranjeros es necesarísimo. Es una vivienda digna que todos necesitamos y lo llevamos a cabo todos los días. Por eso que yo pues pido a ustedes que como organismo pues europeo pues nos echen una mano y intervengan en cuanto sea posible para poder llegar a una solución. Nosotros estamos en la lucha, estamos como en la forma colectiva que estamos en la lucha, pues ya hemos tenido varias bueno, hemos tenido una, una reunión presencial con nuestra embajadora, pues, y nos ha pedido, pues, unos requisitos, pese que los requisitos tienen que tenerlo ellas, pero bueno, lo vamos a hacer. Ya tenemos prevista una reunión para poder recabar toda la información y poder, pues, entregarle a nuestra embajadora en el momento preciso, pues, y poder que nos dé ya una solución, porque es que no se puede aceptar que se estén dando esta serie de cosas. No se puede aceptar verdaderamente lo que está pasando, que no haya una solución a las personas que se quedan, que los desahucian, que les den una solución habitacional de alguna manera. No se puede permitir. Así que por favor, a través del organismo que ustedes presiden, pues les hago un llamado y por favor que nos colaboren en lo que todo sea posible. Muchas gracias. Gracias a ti, Edgar, por estar aquí, por, bueno, ayudarnos a entender más la problemática por la que están pasando ustedes allá. Y por supuesto que daremos a conocer el caso de ustedes. Es importantísimo, sí. Tenemos desde Hamburgo una pregunta de Marta Armijo. Por favor, Marta, tu micrófono. Sí, muchas gracias, compañeros, por darnos esta información que tiene que llegar a muchos más. Y asimismo, tenemos que juntos buscar otros medios más, porque no basta con presentarlo en un lugar, sino que esto hay que replicarlo y replicarlo, porque solamente el unirse entre ustedes no ayuda mucho. Eso tienen la presión, solamente la logran si es que ustedes se activan publicándolo en ustedes tienen que golpear la puerta en diferentes medios alternativos en el Ecuador, pero no solo en el Ecuador, sino también en Europa. Ahora, el asunto, a mí me interesa saber sobre estos inversores sin escrúpulos, usan estos fondos buitres. ¿Cuál es la diferencia con con estos fondos de capital de riesgo? Porque eso también creo que hay que entender. Mucha gente invierte, tiene dinero y dice, voy a ahorrar. Y entonces ahorra en diferentes formas. Ahí tenemos que también, creo, abrir la conciencia de la gente, porque están apoyando a veces cosas que no se deben apoyar. ¿Ya? Ahora, estos especuladores adquieren no solamente viviendas, adquieren empresas, adquieren haciendas, los agricultores son afectados, es decir, que es como decía Cristina, tenemos que empezar a pensar que esto, o tenemos que exhibir que esto no solamente es un problema de 10 o 20 o 100 personas o 100 familias o 100 migrantes o 200, sino que es una trama y eso
creo que es importantísimo también sacarlo. Sacarlo, pero también a nivel internacional. Y ahí es mi pregunta también. ¿Han acudido ustedes al Parlamento Europeo? Esa sería una de las preguntas, porque creo que en el Parlamento Europeo hay una reglamentación también, o hay también una, digamos, una lucha contra la corrupción dentro de los bancos, etc. Esa sería, no sé, para mí una pregunta, porque eso también va, creo, muy bien, muy conectado también naturalmente con el avance de ciertas corrientes políticas, digamos, la ultraderecha usa esto. Y por eso es que tampoco no hacen nada entonces allí en España. Ahora, la otra pregunta es si no es también el Parlamento Europeo, otros organismos internacionales de derechos humanos. Ustedes como asociación, ya no como una persona, sino como asociación, como afectados. Entonces, juntos hacer este tipo de demandas y entonces allí, con ese tipo de demandas, también publicarlas o hacerlas llegar por medio de los medios alternativos a los que ustedes tengan acceso. Sabemos que en el gobierno de Moreno hicieron desaparecer muchas cosas, destruyeron nuestro país, dentro del país y fuera del país. Nos afectaron también a nosotros los migrantes. Los gobiernos de Moreno, Lasso y actualmente este gobierno. Pero a este gobierno apelamos juntos que por lo menos se den cuenta que estos migrantes que salieron en aquel tiempo por el feriado bancario, muchos de ellos están volviendo a ser afectados en una forma brutal. Y quizás apelar a la humanidad, para que la humanidad les sirva para hacer cumplir las leyes, que eso es lo importante. Bueno, mi pregunta era realmente el tema del Parlamento Europeo. Muchas gracias. Sí, Quizás si la quieres, compañera Cristina, no sé. vale, como quieras. Como quieran, ¿quién quiere empezar? Compañero Sí, César, si usted desea, sí, por favor. sí, con respecto a lo que dice Marta, estamos totalmente de acuerdo. A ver, nosotros, el problema hipotecario es que los bancos, primero nosotros les compramos las hipotecas a los bancos, pero los bancos han hecho una estrategia de vender a fondos buitre, ¿sí? Entonces, nuestras hipotecas, por ejemplo, mi banco, Bankia, ¿no? Le vende a un fondo buitre sin mi autorización, pagando religiosamente mi hipoteca, le vende a un fondo buitre. ¿Qué es un fondo buitre? Es un fondo de inversión. Y no es un fondo de inversión de 2 o 3 familias, es un gran inversor. Entonces, es una trama terrible, porque, por ejemplo, BlackRock, Cerberus, hay Blackstone, ¿no? Blackstone, que está en Estados Unidos. Son fondos grandes inversores, no son 4 o 5 familias pequeñas inversoras, son grandes inversores que invierten en vivienda, invierten en salud. ¿Cómo en salud? Pues contratos en salud. Sí, contratos el Hospital de Madrid lo privatizan y pasa a gestión del fondo buitre tal. ¿Sí? Invierten en la agricultura, invierten en el agua, ¿Qué es el agua? El agua es gratuito, para nosotros todavía es gratuito, pero lo están privatizando. Aquí en Madrid hay un gran tenedor que tiene un fondo de inversión extranjera muy grande que se llama Florentino Pérez, que es presidente del Real Madrid. Él está comprando el agua en Latinoamérica. Eso va a ser terrible, porque va a ser privatizada el agua en Latinoamérica y aquí. Entonces el agua va a tener un valor y no todos vamos a tener acceso al agua dentro de un poco tiempo, ya lo van a ver. Entonces nosotros aquí luchamos no solo contra los bancos, luchamos contra grandes inversores que están privatizando todo. Aquí en España es una estrategia, sí, privatizar todo, los hospitales, las viviendas. Por ejemplo, aquí no se construye vivienda pública desde hace años. Sí, no se construye vivienda pública. ¿Vale? Entonces,
compran grandes cantidades de terreno, la agricultura, todo eso está privatizado. Y claro, dentro de eso hay una ideología de ultraderecha. Nosotros creemos que esto también es una cuestión política de privatizar todo, y quienes privatizan todo por lo general es la ultraderecha, la derecha y el capitalismo, porque nosotros creemos en una lucha colectiva, creemos en lo colectivo, creemos en cooperativas, creemos en barrios, sí, en los vecinos, nosotros todavía creemos en eso, y mucho más los ecuatorianos que vivimos de una forma colectiva ya en Ecuador. Entonces, claro que es una estrategia muy grave. Lo que estoy diciendo del agua, ¿no? Es muy grave. Sí, la vivienda, no es que podemos demandarle al banco tal, imagínate demandarle al Pichincha en Ecuador, imagínate demandarle al mismo banco de Guillermo Lazo, al banco de Guayaquil, ¿quién nos va a hacer puñetero caso? Entonces nosotros sí que vemos que es una estrategia a nivel universal de privatizarlo todo. Y pocos serán los que tengan el agua, pocos serán los que tengan casa, pocos serán los que tengan hospitales. De hecho, aquí en España están privatizando todos los hospitales. Sí, entonces dentro de un tiempo ya no va a ser la salud en España gratuita, va a ser privada. Entonces, contra eso nos estamos enfrentando, contra grandes fondos buitre, no contra unas 4 o 5 familias que quieren invertir una cantidad de dinero que han ganado luchando toda su vida, no. Blackstone son grandes tenedores. Florentino Pérez y sus fondos están comprando el agua en el Brasil, en el Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina. O sea, eso es así, sino que todo está invisibilizado. Nosotros creemos en la lucha del ultracapitalismo que está viniendo a toda Europa y a Latinoamérica más. Sí, entonces esta lucha también es política, de voluntad política. Y lo nuestro es una mínima parte, pero es una gran muestra, sí, una gran muestra de cómo un gobierno elegido por el pueblo puede ayudar a sus compatriotas, pero también cómo un gobierno de ultraderecha le da igual que sus compatriotas sean desahuciados. Entonces, nosotros estamos ahí para luchar, para visibilizar esta lucha, y yo de antemano les agradezco a ustedes. Nuestra historia no ha terminado, les vamos a pedir que sigan apoyándonos a nosotros, porque queremos cerrar el círculo, queremos llegar hasta las últimas consecuencias, y si no hay ese apoyo que por derecho tenemos, vamos a irnos a la puerta de la embajada y lo vamos a protestar, ¿saben? Entonces, nada más, gracias Marta, gracias a ustedes, y yo le dejo a mi compañera Cristina que intervenga. Gracias, César. Sí, tenemos una última pregunta desde Italia. María, por favor, tu micrófono. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí en este espacio, Cristina Reyes, el señor César Alberto y también la señora María que salió con Novelena. Muy tocante, y seguramente el tema de los desahucios nosotros lo estamos viendo desde cuando iniciaron los primeros también asambleístas que fueron elegidos para que representen el exterior. Es un tema que se viene llevando desde hace tiempo. Yo les quería hacer una pregunta que es un poquito transversal y no sé si ustedes podrían responderme. Si se acordarán, durante el gobierno de Correa se hizo un hito importante sobre los problemas de embargo y sobre todo en esta parte de la inmobiliaria, porque fue uno de los temas que bastante Correa hizo calle durante la política, en que los altos desahuciados que cuando no podían pagar las casas le pedían que pagaran con las casas que tenían en Ecuador, o como que propiedades, o como que cualquier utilidad que tengan en Ecuador. Ahora, mi pregunta es, ya que ha pasado mucho tiempo y el tiempo sigue adelante, los problemas de desahucios han seguido y tenemos una consulta que se está acercando. Esta pregunta sobre los arbitrajes internacionales, ¿podría o no podría afectar también el sector inmobiliario? Porque nos hemos siempre concentrado en toda la parte de la extracción minera, toda la parte, pero son arbitrajes internacionales, también anche inversión del exterior. Entonces, mi pregunta es, ¿podría o no podría afectarle a ustedes, los desahuciados, para que lo que se ha ganado se pueda perder o rebatar, visto que estamos en el momento en que con estos gobiernos los derechos
se han retrocedido, se han perdido y no sé quizás cuándo nuevamente regresemos a verlos. Eh, bueno, sí, en este caso, como bien ha dicho la compañera, cuando estaba el gobierno de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa, efectivamente se creó esa ley para que no se traspase, para que precisamente estas deudas que se estaban dando aquí con muchas personas que estaban afectadas por las hipotecas, pues no trasciendan, ¿no? Hacia nuestros territorios, en concreto hacia nuestro país, Ecuador. Em, Creo que había un intento en algún momento, no sé si esto aquí el compañero César puede en este aspecto confirmar, que en algún momento habían estado teniendo reuniones, me parece, el embajado en la época de Lenín Moreno, el embajador Roldán, me parece que había tenido o estado teniendo algunos acercamientos con la banca de aquí en España, pero finalmente también gracias a la lucha social, volvemos y decimos, a la... a, a la constancia de la lucha de compañeros y compañeras, o sea, como que esta parte de que haya una posibilidad de que se rompa, ¿no? Con esa ley o con ese acuerdo que no se pueda trascender hacia nuestros países, pues no sé si no fue más allá. Ahora, con Novoa, es que pueden pasar muchas cosas, claro, con esta consulta. No sabemos a lo que nos podemos estar arriesgando nosotros también acá como migrantes ecuatorianos aquí. No sabemos cuáles son los acuerdos que esta persona, que en este caso el presidente Daniel Noboa, esté haciendo con la banca aquí, si es que está manteniendo reuniones con la banca de aquí de España. Entonces, a nosotros, por supuesto, que nos preocupa, ¿no? Porque en verdad son cosas que con cada gobierno que ha venido, una vez que ya no estuvo Rafael Correa, pues para nosotros sí que es como muy peligroso para nosotros y bueno, para todo el mundo en general, pero en este caso en concreto con las hipotecas sí que nos preocupa. Entonces, obviamente con la consulta sabemos que además de ser innecesaria y de la poca, además, información que se da con este arbitraje internacional, pueden pasar muchas cosas. Lo importante aquí es que nosotros podamos ser capaces en el sentido de poder llevar nuestras voces y decir que esto es innecesario, decir que esta consulta es innecesaria, que tenemos que votar no a todas las preguntas, porque además hay muchas de ellas que también se podían haber resuelto en la asamblea, que gastarse todo ese dinero que se están gastando ahora mismo en una consulta cuando hay necesidades extremas en el país, como es la educación, como es la salud, como es el mismo trabajo para la gente que no hay, la seguridad, etcétera. O sea, eh, que es completamente innecesario, ¿no? Y que también está de alguna manera, es contraproducente, porque a la final, con el discurso que empezó el presidente Daniel Noboa de si íbamos a luchar contra el crimen organizado, que si íbamos a dar trabajo, y al final, o sea, no está haciendo ni de lo uno ni de lo otro, ¿no? No hemos visto hasta el día de hoy ningún avance al respecto, entonces, simplemente que se utilice este tipo de consultas para medir si es que su nivel de popularidad es más alto, es más bajo, es irresponsable de su parte. Entonces, eso sí, hay que dejarlo muy claro. Es irresponsable y, por supuesto, en este caso, mi posición política, ideológica, está en contra de esta consulta y yo, por supuesto, voy a votar no, ¿no? Las personas que puedan tener el tiempo y que puedan leer todo lo que viene en las preguntas, yo animo a que lo hagan porque en verdad, como siempre, a nosotros, el pueblo, siempre nos dan, como quien dice, al último momento que debamos elegir y que debemos poner, pero nunca estamos leyendo los anexos, que es algo muy importante que viene en las papeletas de la consulta. Cada pregunta está redirigida a un anexo. ¿Y qué es lo que está diciendo ese anexo? O sea, ¿estamos teniendo realmente el tiempo para poder revisar todo eso? ¿Realmente la gente va a ser consciente en el momento que esté delante de la papeleta y va a saber lo que significa, vamos, como tal y como viene en el anexo 2 en la pregunta H, en la pregunta F, tal y como viene en el anexo, o sea, vamos a leer todo eso? ¿Qué trabajo estamos haciendo nosotros también como ciudadanos concientizados políticamente, posicionados ideológicamente para contribuir a que la gente se entere de lo que está pasando en esta consulta popular?
Y también una responsabilidad a los partidos políticos de izquierda, la responsabilidad política también para ellos, ¿no? De también saber dar la información correcta. Entonces, creo que la responsabilidad aquí es de todas y de todos. Y bueno, esa es mi, mi posición y es mi punto de vista, ¿no? Que, como digo, pues bueno, Gracias. 11 veces no desde, está claro que no, voy a votar no. Gracias, Cristina. Sí. Bueno, ya vamos culminando nuestro conversatorio. Solo quería algo pequeñito todavía enmarcarlo en este contexto, porque en diciembre del 2023 los titulares españoles hablaban de una prórroga, ¿sí? De que una prórroga que se ampliaba hasta diciembre de 2024, la suspensión de los procedimientos de desahucio, ¿no? Esos eran los titulares, sobre todo cuando estos afecten a arrendatarios vulnerables. ¿Eso es letra muerta? O quisiera saberlo, o sea, porque estamos a abril, son 4 meses, bueno, 3 y medio. ¿Es así o es Bueno, o no, sola a ver, letra? Ajá. sí, estábamos hablando primero, sí me gustaría recordar varias cosas. Primero, que el gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa puso una ley donde los bancos españoles no podían ir a cobrar las deudas hipotecarias en Ecuador. Para nosotros es muy importante, muchísimo importante, porque muchos ecuatorianos aquí vinieron con lo opuesto, pero sí tenían bienes allá, o su familia, entonces, o herencia, y para nosotros esa ley que para algunos no pasa nada, para nosotros es muy importante. Luego, el gobierno de Lenín Moreno, el embajador de aquel entonces, Roldán, sí que dijo que iba a hablar con los bancos españoles para negociar el pago de las deudas ya. Y eso nunca más volvió a reunirse con los afectados porque fue en una reunión pública que lo lanzó. Entonces, nunca más volvió a reunirse con los afectados porque en esa reunión todo el mundo le cayó, le habló, porque obviamente en una reunión pública de afectados decir tamaña barbaridad fue terrible. Entonces, eso fue con la ley que puso Rafael Correa, que gracias todavía no se ha quitado, pero puede quitarse. Y luego, con respecto a la ley, a la prórroga, sí que hay una moratoria, se llama, ¿sí? Se llaman moratorias que desde el 2016 se han ido prorrogando cada 4 años, pero esta vez no es todavía no hay moratorias para afectados por las hipotecas, y a pesar de que haya las moratorias para afectados de las hipotecas y alquileres, esta vez era para alquileres, sí hay, pero para hipotecas termina en mayo de este año. Entonces se está negociando a través de los colectivos de vivienda, de lucha por la vivienda, como la PA y nosotros, se está negociando con el gobierno para que lo prorroguen. Ya tenemos apalabrado que lo van a dejar hasta finales de este año, pero nosotros queremos que sea hasta el 2028. Pero, ¿qué pasa? Que los bancos, al vender a fondos buitre, miren, esto es grave, al vender a fondos buitre, los fondos buitre están vendiendo a particulares. Es decir, la deuda de la hipoteca de Cristina le vende a un fondo buitre y el fondo buitre me vende a mí, a particular. Yo que soy un obrero mileurista, voy y digo, pues me han dado en 50,000 esa vivienda, yo lo compro. Y oh, sorpresa que esa vivienda todavía está ocupada por familias, o todavía, o ha sido subastada y la deuda todavía la tiene Cristina, ¿saben? Eso es grave. Entonces ahora luchar contra un particular obviamente ya no se puede, porque el particular viene y te dice, mira, yo he comprado esta vivienda y tienes que irte porque judicialmente contra un particular es súper fácil un trámite judicial que te desahucian en 2 meses, porque es luchar particular contra particular. Entonces, es grave lo que han hecho los bancos, los fondos buitre, y ahora vender a familias. Sí, y ya lo que decía, son parches que está poniendo el gobierno y que hay que lucharlo a través de los movimientos sociales. Si no, el gobierno le da igual, no lo pone aquí en España. ¿Vale? Gracias, sí, lo suponía, lo suponía. Muchas gracias por esa aclaración.
Estimada Cristina, una frase final, un mensaje final para nuestra audiencia. Pues la verdad, lo primero, el agradecimiento sobre todo a las personas que nos están escuchando y a ustedes por ser quienes divulgan, ¿no? Toda esta injusticia que nosotros estamos atravesando. Lo que sí queremos es insistir y vamos a insistir y vamos a persistir y no vamos a bajar la guardia con respecto a nuestras peticiones, que han sido muy claras, que se han llevado a la Asamblea Nacional, de volver nuevamente a que se restablezca la asesoría jurídica y psicológica gratuita en los consulados. Vamos a seguir insistiendo, como bien ha dicho nuestro compañero César, eh, pacientes, pero oye, que si es que no van a estar escuchando nuestras peticiones o si es que van a hacer caso omiso, estaremos eh, plantando cara siempre en la embajada, en los consulados y vamos a seguir denunciando a través de todos los medios de comunicación que nos abran las puertas. Eso está clarísimo. Por tanto, a los compañeros y compañeras y la gente que nos está escuchando en general, que sepa lo que está pasando aquí en España y que esto hay que denunciarlo. Y que seguramente ustedes van a tener a un familiar, y si no es un familiar, a un conocido que esté en nuestra situación si es que nos están escuchando, estoy convencida de que alguna persona tiene algún conocido, algún familiar que está pasando por esta estafa hipotecaria, que no es algo que es de poca gente. Eso, compañeros, y muchas gracias por el espacio nuevamente. Nosotros agradecemos a Cristina Reyes por estar aquí con nosotros, asimismo a Elena y a César por darnos toda esta información y sus experiencias en este tema tan importante y tan delicado también. Nos solidarizamos infinitamente contigo, Cristina, con todos ustedes y esperamos que en un futuro cercano se haga justicia para estos casos y se retome sobre todo las diferentes asesorías psicológicas, jurídicas, que son imprescindibles, ¿sí? Bueno, Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por ecuatorianos migrantes y colaboradores de Ecuador en Europa y en otros países de la América Latina. Queremos construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos, de una manera participativa y consensuada. Agradecemos también enormemente a todos los voluntarios que hacen posible este conversatorio y los invitamos a seguirnos en las redes sociales, ¿sí? Muchas gracias por haber estado aquí y hasta la próxima. Gracias.